Buenas noches, estimados y estimadas docentes. Los agradecemos por estar esta noche con nosotros en este ciclo de conferencias de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOTS, el ciclo denominado Fortalecimiento de las competencias socioemocionales docentes en el contexto de emergencia sanitaria. En esta oportunidad vamos a hacer el webinar número 4, denominado Orientaciones para el apoyo socioemocional a las familias y la organización de las actividades en el hogar para esas familias que están reiniciando sus labores de manera presencial. Ante todo, queremos agradecerle y felicitar a los y las docentes que nos acompañan esta noche, reciban el reconocimiento del Ministerio de Educación por el interés que demuestran, el compromiso en estos aprendizajes virtuales que nos acompañan. Esta noche, quien les habla, Alejandra del Río Cisniegas, psicóloga y especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, los acompañará moderando este webinar. Además, me acompañan dos destacados especialistas y expositores. Tenemos a Mariana Avendaño con nosotros. Ella es psicóloga clínica de la Católica con maestría en educación, con especialidad en problemas del aprendizaje. Ella ha trabajado en la CEPAL, en el Departamento de Diagnóstico. El CEPAL es el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Tiene además experiencia con niños y adolescentes, tanto en la etapa escolar y además también con adolescentes. Actualmente ella es docente de la PUC. También me acompaña Milton Mendoza, él es psicólogo, psicoterapeuta, docente de profesión con maestría en psicología del trabajo y de las organizaciones. Tiene experiencia como docente de educación básica, de educación superior y además también en la formación de formadores. Actualmente él es también especialista de la DIFOTS en el Ministerio de Educación. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Mariana, si tienes algunas palabras de bienvenida para que puedas también brindarle a las personas que nos acompañan en este momento. Si puedes activar tu audio, Mariana, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches, estimados docentes de todo el país. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer al Ministerio, Minedu, por darme esta oportunidad de poder ayudarlos, poder orientarlos en esta nueva fase de la emergencia. Yo, como dijo Alejandra, soy docente de la Universidad Católica y en representación de la universidad, quiero decir que nos sentimos muy halagados y muy contentos de ser parte de este webinar y poder orientarlos, poder ayudarlos con algunas pautas para los alumnos y las familias. Gracias, Mariana. Milton, ¿tienes algunas palabras también de bienvenida, de saludo? Sí, buenas noches con todos y con todas las docentes del país. Gustoso de poder compartir este momento con ustedes, orientaciones, pero que también nos vayan llevando a la reflexión acerca de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias a ambos. Ellos son quienes nos van a acompañar durante esta casi hora y media. Es importante para nosotros que ustedes docentes puedan reconocer y encontrar, poder gestionar también las emociones para así poder gestionar la de los estudiantes y también colaborar con las familias, ¿no? Empezamos este webinar mencionándoles cómo es la dinámica. Tenemos 4 bloques. En el primero de ellos vamos a hablar, en los 3 primeros vamos a responder preguntas, nos van a ayudar nuestros invitados, y en el bloque número 4 les voy a pedir que puedan comentar, puedan hacer las consultas que tengan a todos los que nos están viendo en ese momento, y vamos a escoger algunas preguntas para poder responderlas en vivo. Igualmente sabemos no nos va a alcanzar tal vez el tiempo para responder todas sus preguntas, pero pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla, difots016@minedu.gov.pe, para cualquier temática socioemocional, algunas dudas que puedan tener. ¿Sí? Entonces, iniciamos este webinar. Quisiera decirles, la idea de este webinar es dar orientaciones prácticas, dar orientaciones precisas para acompañar a las familias en el ámbito socioemocional enmarcado en el rol docente a distancia que estamos teniendo a partir de la estrategia de Aprendo en Casa, y en este contexto que le hemos denominado la fase número 3, en la que las familias, los padres y las madres están regresando a trabajar de manera presencial en sus labores, ¿no? Y ya no están desde la casa.
lo que va a hacer que haya algún tipo de cambio de rutina, cambio de horario, y ahora también vamos a desarrollar sobre eso. En este contexto donde las familias de todas maneras están teniendo algunos cambios, es importante que entendamos que están trabajando juntos, estamos trabajando los docentes, los padres de familia, los estudiantes, y que también tenemos que entender que se está buscando tener un equilibrio entre lo que tenemos en el ámbito laboral con lo que estamos desarrollando desde la casa, ¿no? En este contexto es importante que los docentes tengamos una visión esperanzadora, que no nos dejemos llevar por el pesimismo y contagiar de esta manera a los estudiantes y a los padres de familia, ¿no? Entonces, damos inicio a este cuarto webinar y en medio de este contexto, como les mencionaba, donde los padres ya están realizando sus labores de forma presencial, ya no remota, me gustaría puedan respondernos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el docente en su rol de mediador en esta educación a distancia, cómo puede apoyar a las familias en la organización de las actividades en este contexto? Le voy a pedir por favor a Mariana que inicie con su respuesta. Gracias, Alejandra. Efectivamente, hemos entrado en una fase de reapertura económica en donde muchos de los padres ya se han ido a trabajar y tienen que... Y esto, como docente, significa un nuevo desafío, porque se ha producido en muchas familias en la casa, ¿no? Los padres estaban en casa, hoy puede haber un padre que se ha ido a trabajar, o puede ser que ambos padres se han ido a trabajar y que los niños o los jóvenes se están quedando con un cuidador. Entonces creo que como punto de partida, uno de los consejos que yo daría a los docentes es que conozcan cómo es la situación actual de cada alumno, ¿no? Que conozcan y que sepan si son ambos los padres que han salido, si es solamente un padre, a qué hora salen, a qué hora vuelven, con quién se están quedando los chicos, si es con un familiar, si es con un vecino, quién es la persona que está a cargo de los chicos, quién es la persona que los está cuidando, ¿no? Y también si los alumnos, los estudiantes continúan teniendo el acceso con los mismos dispositivos a la plataforma de Aprendo en Casa. Creo que en un punto de partida es ese, conocer la situación actual de cada familia, ¿no? Y de cada estudiante. Luego creo que es importante, una vez que se conoce esto, identificar ya sea con el padre o con el cuidador o con el propio alumno, especialmente los alumnos de secundaria y previa autorización familiar, identificar y definir con precisión cuáles van a ser los canales de comunicación. Si es que hay un dispositivo en casa como una computadora, si va a ser a través de una videollamada, o si va a ser a través de mensajes de texto, o si va a ser a través del teléfono. Creo que eso también es importante. Y luego también ver la frecuencia. Y creo que cuando hablamos de la frecuencia de la comunicación hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. En primer lugar, la edad, porque sabemos que los chicos mientras más grandes son, más independientes y más autónomos. Podemos esperar que los jóvenes de secundaria tengan más autonomía y de repente puede haber una comunicación nuevamente previa autorización de los padres, puede haber una comunicación semanal con el alumno, ¿no? Pero en el caso de los niños más pequeños, a veces se necesita, ¿no? Una comunicación de repente 3 veces por semana o en algunos otros casos a lo mejor diaria, ¿no? Y finalmente, otra variable aparte de la edad es que siempre hay niños y siempre hay estudiantes que son más independientes que otros, pese a la edad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer y ya, bueno, los docentes han venido trabajando con los alumnos el semestre pasado y ya ustedes al conocer a sus alumnos saben cuáles son esos alumnos que necesitan un poquito más de apoyo, un poquito más de supervisión, tal vez, o de monitoreo, ¿no? Y luego considero que también como docentes es importante seguir brindando apoyo en cuanto a la conexión
con las distintas modalidades en donde se brinda el aprendo en casa y también con los contenidos de aprendizaje, porque para eso los docentes, no, un poco que también nuestra tarea es esa. Luego quiero ofrecer algunas pautas con respecto a la organización ya propiamente en casa para el cumplimiento de las tareas. Hay algunas pautas que son importantes y que ayudan y promueven el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los horarios y las rutinas. Nosotros anteriormente, en la época pre-pandemia, bueno, los docentes y todas las personas que trabajamos y los alumnos teníamos una rutina, salíamos a una determinada hora de nuestra casa, qué sé yo, luego regresábamos a otra determinada hora, los chicos hacían sus tareas, luego más tarde comían. Cuando uno se queda en casa todo el día, esa rutina se pierde, ¿no? Ya los horarios se vuelven difusos. Entonces, pienso que es muy importante establecer horarios y rutinas, ¿no? Horarios, inclusive no solo horarios de trabajo, pero inclusive horarios a la hora de despertarse, una ducha, cambiarse, luego meterme a la plataforma Aprendo en Casa, hacer determinadas tareas. Los horarios y las rutinas sobre todo brinda estructura y la estructura conlleva a la predictibilidad y al aprendizaje, eso promueve el aprendizaje. Un ambiente desordenado, caótico, no fomenta el aprendizaje. Entonces creo que eso es muy importante recomendarles tanto a los padres como al cuidador o a los cuidadores de nuestros alumnos, ¿no? Esto, siempre hay algún alumno que le cuesta un poquito más completar las actividades, las tareas, ¿no? A veces se puede brindar un reloj o un cronómetro para algunos chicos que tienen, digamos, menor conciencia del tiempo. A veces nosotros notamos que hay chicos que tienen menor conciencia del tiempo, aunque sean jóvenes, aunque sean adolescentes, ¿no? Bueno, creo además, ojo, y algo que quiero decir es que si bien debe establecerse un horario y una rutina, hay que ser también flexibles, porque de repente a veces ocurren ciertas cosas en las que hay que llevar a alguien al médico, o pasa alguna cosa que hay algún día en que no se puede seguir la rutina. Siempre hay que tratar también de ser flexible, pero tratando de adherirnos a esta rutina. Creo que es importante también que los alumnos tengan ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad. Y la edad, por supuesto, es muy importante. Un niño pequeño se le puede responsabilizar para que tenga sus materiales en su lugar de trabajo y una vez que termine, los guarde, ¿no? O de repente, inclusive, que guarde sus juguetes cuando ha terminado de jugar. A un chico un poco más grande, a un joven en secundaria, ya se le puede dar una responsabilidad que tenga todos sus materiales listos, de que cumpla con las tareas, las actividades de los diferentes cursos, etcétera, ¿no? Las responsabilidades siempre deben ir de acuerdo a la edad. Creo que los descansos también son importantes. Creo que mantener a una persona trabajando durante varias horas, eso lleva al cansancio mental, no promueve el aprendizaje, sobre todo en niños más pequeños, necesitan unos pequeños descansos de 5 o 10 minutos. Muchas veces los niños pequeños también en primaria y sobre todo en los grados iniciales de la primaria necesitan movimiento, ¿no? Necesitan descansos de 10 minutos, poder caminar, poder de repente comer algo, etcétera, ¿no? Y creo que no debemos olvidar que también el día no debe estar dirigido únicamente al trabajo y al estudio, también debemos permitir y aconsejar que los jóvenes y los niños y las niñas tengan algún tiempo para realizar actividades que sean de su interés, ¿no? Como puede ser, en el caso de los jóvenes, escuchar música, qué sé yo, conectarse con amigos, en el caso de los adolescentes, en el caso de los más pequeños, jugar, etcétera, ¿no? Por mi lado, aporto con estas cosas, Alejandra. Perfecto, Mariana, muchas gracias, ha quedado súper claro. Te voy a pedir, Milton, que puedas respondernos a la misma pregunta. Sí, efectivamente, estamos en un momento en que revalorizar el poder de la comunicación es importante en toda instancia.
Los docentes ya de por sí, por la misma práctica, por la rutina, el hábito, estamos en estrecha comunicación con los padres de familia. Sin embargo, es importante que dentro de esta comunicación podamos alentarlos, podamos motivarlos para que dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la dinámica, se fortalezca la comunicación o se generen nuevas estrategias para comunicarse. Eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Aquí les comparto algunos puntos que tienen que ver con qué es lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Es bastante importante que nosotros, ya que vamos a salir de casa, padres de familia, al salir de casa, como estamos diciendo, de manera gradual, regresamos a la presencialidad del trabajo, hay que explicar el motivo de nuestra salida a nuestros hijos, en el caso de los padres. Y nosotros tenemos que ayudar a los padres a que se produzca esta explicación. Y hay que darles las explicaciones claras, precisas, tal como es. Tal vez los estudiantes más grandes, los adolescentes, puedan tenerlo un poco más claro, pero eso no quita la posibilidad que a los pequeños, las pequeñas, también se les explique. Y hay que decirles justamente esto, ¿no? Que en esta fase hay algunas actividades que se están nuevamente reiniciando y que el trabajo de papá, el trabajo de mamá se vincula justamente con esto, que tiene que ver con el servicio que se brinda, ¿no? El tema de los comercios y todo lo que sabemos que corresponde a lo que se está reactivando en esta fase. Además de esto, también darle la explicación de cómo esta salida del papá, de la mamá de casa, está originando una nueva estructura. Y hay que darles también el porqué. De repente los más grandes, los adolescentes, están quedando solos en casa, ¿no? Con mayor responsabilidad. Y tal vez en el caso de los pequeños, de los niños, de las niñas, tal vez han cambiado el cuidador. Están bajo la responsabilidad de otro adulto. Todo eso hay que explicarle a los niños, por más pequeños que sean, ellos lo comprenden. Y cuando alguien comprende, lo encuentra sentido y empieza a actuar de acuerdo a eso que se le está pidiendo. Por otro lado, también como docentes hay que alentar a los padres, hay que motivarlos para que muestren interés por lo que están pensando sus hijos. Chicos, chicas tienen temores acerca de esta etapa también. Se pueden estar preguntando, mi papá, mi mamá está saliendo, puede contagiarse de COVID. ¿Por qué no pueden seguir trabajando desde casa? Es otra de las preguntas que pueden estar surgiendo en los estudiantes. ¿O por qué tengo que quedarme con otras personas o en todo caso solo? Entonces es importante que los padres muestren interés por enterarse qué es lo que están pensando sus hijos, sus hijas. Por otro lado, al estar nosotros frente a un contexto de incertidumbre todavía que nos acompaña, nosotros frente a la incertidumbre tenemos dos caminos. Uno que está relacionado con la separación, con el caos, con el desorden, y el otro camino que tiene que ver con el tema del crear, de innovar, de proponer, ¿no? De fortalecernos. Y que es el camino que nosotros como país, como sistema hemos emprendido y desde nuestra carrera docente. Desde ahí hay que fortalecer también, así como la comunicación en el hogar, también hay que fortalecer esta visión de somos equipo. Y desde ahí hay que preguntarnos cómo estamos nosotros como docentes, con nuestros colegas en la IE, con nuestro director. ¿Somos equipo? ¿Cómo estamos nosotros docentes con los padres de familia en esa relación? ¿Les hemos transmitido, tenemos la visión que somos equipo? ¿Cómo estamos con nuestros estudiantes? ¿Les hemos transmitido también la idea de equipo? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque es importante que las familias también se vayan concibiendo como equipo. Todos sabemos que hay dos características principales de los equipos. La primera es que todos están orientados hacia una meta, comparten los mismos objetivos y que también todos son conscientes que forman parte de esa meta. Entonces, el ayudar nosotros como docentes a las familias a verse como equipos va a tener un impacto bastante positivo y significativo en lo que viene en adelante. Desde ahí, siendo equipo, desde ahí nosotros como docentes podemos ayudar, podemos motivar a los padres, a las madres de familia
a que se establezcan planes y metas semanales. Ahora los padres están saliendo diariamente a trabajar y tal vez el tiempo no alcance para que todos los días estén revisando o verificando. Tal vez en algunos casos sí, ¿no? Ustedes como docentes conocen más la realidad de las familias y de cómo están trabajando. Pero es importante darles esa mirada también de por qué no organizarnos nosotros como familia en la semana, con cierta meta clara, meta precisa, con algunos acuerdos que hayamos podido llegar con los hijos y producto de ello de repente algunos compromisos. Recuerden que estamos educando en la responsabilidad del estudio, porque nuestros estudiantes están estudiando a través de Aprendo en Casa, pero que también ha llegado el momento de fortalecer o de vincular este estudio con algunas actividades propias del hogar. Por otro lado, ya lo decía Mariana, importante el tema de establecer horarios de familia, ¿no? Donde cada participante, cada estudiante, cada miembro, desde sus posibilidades, va desempeñándose en ciertas actividades, en ciertos roles. Otro aspecto importante es el fortalecer la confianza en los hijos. ¿Cuántas veces nosotros como docentes hemos escuchado a nuestros estudiantes que nos dicen, mi papá no cree que yo lo he hecho esto? O cuando conversamos con los padres de familia, a veces dudan de lo que pueden llegar a ser sus hijos, ¿no? Entonces, importante que vayamos motivando en los padres el que puedan tener altas expectativas acerca de lo que puedan lograr sus hijos. Y también evitando el sobreexigir, ¿no? Este contexto también nos está llevando a los docentes y a los padres de familia a reflexionar acerca de cuánto estamos conociendo los docentes a sus estudiantes y los padres a sus hijos. Hace un ratito les decía el tema de integrar lo que se hace, ¿no? Aprendo en casa con lo que ocurre en la vida del hogar. O sea, no hay que mirar de manera desarticulada este tema de las actividades, la organización, la responsabilidad. Recuerden que estamos trabajando con algunas competencias priorizadas que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación oral, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, que tiene que ver con el tema de construir la identidad y que tiene que ver con el asumir una vida o estilo de vida saludable. No son algunas de las competencias que se están priorizando. Entonces, desde ahí, también hay que hablarles a los padres de familia acerca de la educación para la ciudadanía activa. Y todos sabemos que la familia es la primera comunidad en donde nos toca interactuar como seres humanos. Respecto al seguimiento, ya Mariana ha dicho algunas cosas, yo solo voy a precisar algunas ideas. Podría ser, hay que motivar que sea semanal, ¿no? El seguimiento que hacen los padres, dependiendo también de la situación particular en que tenga cada familia y cada estudiante. Luego el tema de el generar la autonomía tiene que ver mucho con la posibilidad y lo que cada estudiante, según su nivel de maduración, logre, pueda hacer, ¿no? Ya Mariana nos ha compartido sobre eso. En el caso de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, también hay que darle la posibilidad que ellos puedan hacer algunas actividades propias del hogar. Otro aspecto importante es cómo estamos aprovechando nosotros el error como una oportunidad para aprender. Porque esto también hay que transmitirlo como una orientación a nuestros padres y madres de familia. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros reaccionamos o qué actitud tenemos cuando los padres se equivocan? Por ejemplo, a veces algunos docentes comentan que no le envió la tarea o no llegó la evidencia y el padre dice, sí, pero lo he enviado. Puede ser que ahí haya un error de envío, que el padre todavía no ha terminado de manejar bien la tecnología, o en algunos casos, algunos estudiantes que puedan estar enviando, haciendo algunas actividades, y de pronto el docente al verla dice, pero yo no he encargado esto, esta no fue la indicación, y puede ser que el padre te haya comprendido de otra manera.
¿no? Ahí también otro error. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos permitiendo a los padres que vean sus errores? De eso depende cómo ellos van a ser, qué tan tolerantes con los errores de sus hijos, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta. Algunas expresiones que podrían ayudarnos es, por ejemplo, esta vez no salió como querías, pero seguro la siguiente lo harás mejor. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Estamos situándonos frente al error. Siempre aprenderemos algo nuevo o de los errores se aprenden. Por otro lado, también el tema de felicitar entre hechos concretos, ¿no? Es importante el reconocer logros por más pequeños que sean. Algunos docentes comentan y felicitaciones porque está resultando y seguramente muchos de ustedes que nos están acompañando en este momento ya lo están haciendo. Por ejemplo, de pronto sorprenden a un padre de familia y lo llaman para darle una felicitación por algo concreto. O de pronto le envían un mensaje en donde no le están haciendo recordar que no envió tal actividad, tal evidencia, sencillamente para reconocer algo concreto, positivo, un avance, y cuánto eso impacta en alguna conducta positiva y que se siga repitiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso, si es que nosotros lo vamos haciendo con los padres de familia, se va a replicar de manera natural de ellos con sus hijos. Eso era lo que quería complementar Alejandra en este blog. Muchas gracias a ambos. Estoy segura que sus aportes han sido muy bien valorados por todos los docentes que nos están acompañando. Tenemos docentes de la costa, de la sierra, de la selva, por mencionar algunos lugares, de Ica, de Tacna, de Ayacucho, de Pucallpa, de Cusco, Cajamarca, Iquitos. Muchas gracias por estar con nosotros. En este espacio estamos compartiendo de Satipo, de Tarapoto, y sigo viendo más comentarios, ¿no? Para continuar con este webinar, vamos a ingresar al bloque número 2, ¿sí? Sabemos que, como ya hemos comentado, como tanto Mariana como Milton nos han explicado, hay muchas familias que están pasando por momentos complicados, por momentos difíciles, todos creo, en este contexto de la pandemia, ¿no? Sabemos que hay mucha incertidumbre, hay bastante estrés, hay muchas ansiedades, hay tristezas, hay miedos también, y toda una montaña de emociones, ¿no? Y en este contexto, me gustaría preguntarles a ustedes que puedan compartir con los docentes que nos acompañan, ¿cómo es que desde el rol docente se puede brindar soporte socioemocional a estas familias, ¿no? ¿Qué consejos nos pueden dar, prácticos, algunos ejemplos, ¿no? Mariana, por favor, si puedes empezar con tu respuesta. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente, Alejandra, y bueno, a todos los docentes, sabemos, las investigaciones ya han demostrado que el aprendizaje y el componente emocional van de la mano, ¿no? Y como bien dijiste tú, Alejandra, hoy en día estamos pasando por una situación que genera muchas de las emociones que tú has mencionado, ¿no? Como por ejemplo el miedo, la preocupación, eh, eh, la angustia, ¿no? La frustración también de no poder hacer las cosas que hacíamos antes o no poder realizar nuestra labor docente como la hacíamos antes, ¿no? Entonces, pienso yo que, en primer lugar, como docentes, una de las cosas que yo recomendaría como punto de partida es ¿cómo me siento yo como docente? Porque el docente también es un ser humano, el docente también tiene familia, el docente también puede tener mucho temor de contagiarse el COVID, el docente también tiene frustraciones. Entonces, creo que es importante que nosotros mismos reconozcamos cómo nos estamos sintiendo y qué eventos son los que están desencadenando determinadas emociones, ¿no? Ya sea tristeza, frustración, ansiedad, preocupación o de repente calma o tranquilidad, ¿no? Creo que en un momento como este, establecer redes y conversaciones con colegas es muy importante y creo que ayuda, porque los colegas están en la misma situación que nosotros, entonces nos pueden entender
porque pasan por las mismas experiencias que nosotros. Entonces creo que eso ayuda. Y luego creo que es importante, una vez que yo reconozco mis emociones y si reconozco que tengo algunas emociones desagradables, ¿cómo las puedo regular y cómo las puedo gestionar? ¿Por qué? Porque como bien dijiste tú en un principio, Alejandra, nosotros, si nos vamos a comunicar con los familiares o con las personas que están a cargo de nuestros alumnos o con nuestros propios alumnos, es importante transmitirles calma, es importante transmitirles esperanza, es importante, creo yo, transmitirles fuerza, ¿no? Resiliencia, decirles, transmitir una actitud sin minimizar la pandemia, pero una actitud y emociones que inspiren calma, ¿no? Y que no debemos, digamos, entrar en un trompo digamos, estresarnos en exceso, ¿no? Luego creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, qué actitud y qué estado afectivo quiero yo transmitir a mis alumnos, sobre todo pienso más en los pequeños, que son de hecho bastante más influenciables que los adolescentes, ¿no? Si un niño ve que su madre está llorando, se va a asustar. También si un niño ve que el profesor o la profesora está muy preocupado, muy estresado, el niño también se puede asustar, ¿no? Y como Milton decía, los niños también se asustan y también son conscientes que los padres están yendo a trabajar y que hay un virus, ¿no? Creo que luego es importante indagar cuando se converse con los estudiantes y con los cuidadores o con los padres de familia, indagar cómo están las cosas en casa. Y quiero hablar un poquito acerca de esto. Creo que es bueno hacer unas preguntas introductorias, digamos, cómo van las cosas, cómo se están sintiendo, pero yo recomiendo que si el padre o el estudiante o el cuidador no se abren, de repente ya no insistir mucho, porque tampoco queremos ser intrusivos, ¿no? Estas pautas que nosotros les damos es desde el punto de vista de ustedes como docentes, ¿no? Y hay gente que no le gusta de repente abrir mucho sus sentimientos, sus emociones o los problemas que puedan darse. Entonces, creo que si el padre de familia o la persona se muestra un poco reticente a hablar, es mejor no, digamos, seguir insistiendo para no parecer intrusivos. Ahora, si la persona se abre, dejarla que se exprese, ¿no? La escucha activa es importante y tratar de ser empáticos. Y otra cosa que es importante, la escucha activa, también ver soluciones, ¿no? Con los padres, ver soluciones, desde nuestras posibilidades, cómo se pueden solucionar los problemas, ¿no? Luego creo que también es importante recomendarles a los padres y a los cuidadores que ellos mismos presten atención a sus propias emociones, porque nuevamente, si tenemos un padre que está muy frustrado o muy irritado o de repente muy triste, inevitablemente eso los niños y los jóvenes y los hijos, sus hijos lo ven, lo absorben, ¿no? Entonces, decirles a los padres que también se den un tiempo para ellos mismos, si tienen, o a los cuidadores, de repente si hay un cuidador que está muy frustrado porque el niño no obedece o el alumno no obedece, hace lo que quiere o no está cumpliendo con las actividades, ¿no? Que se tranquilice, que se dé un espacio para sí mismo, para que así no tenga que explotar y actuar la irritabilidad o el enojo, ¿no? Y lo mismo recomendarles eso a los padres, que se den un tiempo después del trabajo, un tiempo para poder sentirse un poco mejores, porque la manera como se sientan los padres, eso ellos lo van a transmitir a sus hijos, ¿ok? Luego pienso que también es importante, y creo que Milton lo mencionó, digamos, orientar a los padres para que indaguen en qué están pensando sus hijos, no solamente qué están pensando, sino cómo se sienten también, porque los niños también pueden tener miedo. Los niños en general, los niños tienen una menor tolerancia a la frustración que los jóvenes y que los adultos,
¿no? Entonces el niño se puede frustrar de repente con cosas que a nosotros como adultos nos parecen que no son dignas de frustración, pero para el niño lo son, desde perder en un juego o cuando no le sale una determinada actividad, ¿no? Los jóvenes también pueden sentir frustración. Entonces, aconsejarles a los padres y a los cuidadores a que también escuchen a sus hijos, ya sean adolescentes o sean niños, a que escuchen cómo se sienten y por qué se sienten de esa manera, ¿no? Y que puedan dialogar y ver maneras como dejar de sentir esas emociones desagradables o aminorar esas emociones desagradables, ¿no? Y bueno, finalmente recomendar que no todo está, como dijo Alejandra, estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre. La incertidumbre genera mucha ansiedad, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, no sabemos cuándo vamos a volver a las aulas, ¿no? Entonces, recordar a las familias que tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre de algún modo y que no podemos tener todo bajo control. Nosotros como docentes no tenemos nada, todo, no tenemos todo bajo control y los padres tampoco van a tener todo bajo control. Esas son algunas de mis recomendaciones, Alejandra. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Nos has dado, creo, bastantes pautas, muchas ideas para poder trabajar con los distintos niveles que tenemos con nuestros estudiantes. Le pido por favor a Milton si puedes complementar la idea o tienes algunas otras ideas nuevas para esta segunda pregunta. Sí, estamos ante un contexto en donde más que nunca se está haciendo necesario el soporte socioemocional y el acompañamiento a las familias. ¿Cuántas veces nosotros docentes, ustedes, se han encontrado ya frente a episodios críticos, dolorosos, o ustedes ya los están vivenciando, los estamos vivenciando en general como sociedad, y que nos están desbordando en nuestra capacidad, en nuestra habilidad de poder manejar estas situaciones? Entonces, frente a eso, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Y qué es lo que podemos hacer para ayudar? ¿No? Recordemos que ante la incertidumbre, ante el dolor, ante la tristeza, las familias recurren directamente a quien tienen confianza. Y los docentes somos un actor social que transmite mucha confianza, mucha seguridad a los padres de familia, ¿no? Recordemos en la presencialidad cuántas veces los padres, nosotros, sin haberlo previsto, sin haber agendado, nos han abordado en la puerta del colegio, en el camino a tomar el carro, para querer contarnos sus historias tristes, o cuántas veces un fin de semana nos han sorprendido con una llamada porque estaban pasando algo difícil, algo complicado, ¿no? Entonces, desde ahí se hace importante, primero, ser consciente que los padres de familia confían en los docentes. Y frente a eso, en este contexto especial que nosotros estamos viviendo y que, por supuesto, quisiéramos en todo sentido y en todo momento ayudar, poder tener claro algunos límites, algunas ideas que nos permitan situarnos de qué manera podemos ayudar mejor en este contexto. Aquí les comparto algunos puntos para la reflexión, y es que bajo un contexto como el que estamos viviendo, de crisis, de situaciones muy difíciles, dolorosas, no todo lo puede hacer el docente y no todo lo debe hacer el docente. Y ahora lo explico por qué. No todo lo puede hacer el docente referido al soporte socioemocional, porque en el perfil docente no ha sido formado de manera especializada para abordar casos críticos, casos difíciles. Por eso no lo puede hacer. Hay otro profesional que sí ha sido formado para eso y obviamente lo haría con solvencia, porque es su especialidad. Y en el otro aspecto, no todo lo debe hacer el docente, porque aquí sí ya entramos a lidiar con el tema del compromiso, con el tema de la voluntad, porque a los docentes nos gusta ser útiles. Entonces, bajo este contexto, no todo lo debemos hacer porque nosotros también estamos pasando situaciones difíciles. Y lo que deseamos es
no saturarnos, no sobrecargarnos, pero frente a eso, poder utilizar otros recursos también. Ha llegado ese momento de que el docente no lo hace todo, el docente no lo puede controlar, manejar todo. Desde ahí, fíjense, hay que mirar en la institución educativa qué otros actores se vinculan con el campo socioemocional. Y en cada institución educativa hay un coordinador de TOE, hay un responsable de tutoría y orientación. Es importante que podamos estar en contacto con este especialista o con estos docentes que son responsables de TOE. En algunos colegios también se puede contar con algunos psicólogos y también hay que recurrir a estos actores para poder tomar decisiones también, pues, que nos puedan escuchar y hacer las sugerencias. Principalmente cuando el docente se encuentra frente a una situación que requiere una atención especializada, para eso está un profesional de la salud mental. En este caso también hay que utilizar muchas líneas que se han puesto a disposición para atender, para brindar soporte socioemocional a las familias que lo requieran. Y tiene que ver, por ejemplo, con la línea 113 que ha puesto a disposición el Ministerio de Salud. En la opción 5 se puede tener acceso a ayuda, pero también hay iniciativas y desde ahí felicitamos a varias regiones, en varias UGEL, han tomado el tema como importante, como primordial y han establecido algunas líneas de ayuda también para la orientación psicológica. Entonces, es el momento para que el docente, consciente de algunas limitaciones frente a algunas situaciones, pueda empezar a utilizar otros recursos, otros profesionales, canalizar la ayuda y utilizar todo aquello que se nos está poniendo a disposición. Otro lado, para reforzar algunas ideas que Mariana también nos ha dicho, el qué hacer entonces en este aspecto socioemocional, básicamente es ayudarnos para ayudar. Definitivamente, la pandemia nos ha llevado a hacer una revisión personal de cómo es que estamos, de cómo estamos vivenciando nuestras emociones y cómo estamos en la gestión de estas emociones. Es importante hacernos estas preguntas. ¿Cómo me estoy comunicando conmigo mismo frente a algunas situaciones? ¿Qué tanto me estoy frustrando por algo que creo que no puedo? ¿Y cómo yo estoy comunicándome también? ¿Qué tipo de mensaje estoy transmitiendo a los padres de familia? No es importante que si nosotros estamos avanzando en nuestra gestión de emociones, si estoy en un momento de frustración, de ira, de miedo, de tristeza, ese momento no es el más adecuado para comunicarme con mis estudiantes, con las familias. Luego, al iniciar la comunicación, antes de repente solicitar las evidencias o dar las actividades, hay que lanzar alguna pregunta que tenga que ver con recoger información de cómo está la familia, cómo se están sintiendo, cómo está ese equipo llamado familia. Y frente a eso, si es que algunos de las familias deciden confiar en nosotros, como ya Mariana lo ha dicho muy bien, deciden contarnos algo, hay que ayudarlos a que verbalicen lo que sienten, paso número 1. Y eso sí lo podemos hacer. O sea, ayudarlos a reconocer que están tristes o que tienen cólera o que tienen miedo y ayudarlos a validar esas emociones. Lo que estás viviendo es normal, es lo esperado frente a esta situación. Importante esa validación de las emociones. Luego, bueno, esto ya también lo compartió Mariana, hay que ser prudentes frente a algunas familias que crean que no es el momento para compartir algo crítico, difícil que les está pasando. Tal vez lo hagan después o tal vez no lo hagan contigo, lo harán tal vez con otras personas, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Otro aspecto también importante es que podamos mantenernos alerta a casos de violencia que estén siendo víctimas nuestros estudiantes, sean niños, niñas o adolescentes, ¿no? Sabemos que la resolución ministerial 274-2020 tiene protocolo de cómo debemos intervenir frente a situaciones de violencia hacia los menores.
¿Cómo actuar frente a situaciones de pérdida y duelo? Que es lo más crítico que nos ha tocado a todos, que nos está tocando y que seguramente nos va a seguir acompañando como parte de esta pandemia. ¿Qué es lo que podemos hacer los docentes y qué es lo que no podemos hacer? En primer momento, hay que evitar emitir juicios de valor o diagnósticos, ¿no? Frente a algo que escuchamos, hay que evitar adelantar juicios y decir, usted está padeciendo una depresión, usted se encuentra con una ansiedad, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque son términos que ya escapan a nuestro alcance como docentes. Es mejor decir, y en lo que les estamos recomendando, el ayudar a identificar las emociones. Sí puedo decir, usted se está sintiendo triste, es normal que se sienta triste, ¿no? Y así con las demás emociones. También importante que se pueda reconocer emociones, por ejemplo, de alegría, hablar acerca de la alegría, porque no todo en este contexto está siendo caótico. Tal vez hay algunos momentos, algunas situaciones que sí ameritan también conversar con los padres y que tienen que ver con estas emociones más positivas. Luego, considerar que ante situaciones de pérdida y duelo, el docente no hace terapia. Hace un momento les comentaba que el abordaje del duelo, de la pérdida, requiere de estrategias especializadas donde el profesional de la salud mental se entrena para hacer esto y que a nosotros como docentes no nos corresponde hacer este tipo de trabajo. Pero sí lo que a continuación les comparto, el tema de la escucha activa. ¿Y qué significa? Acoger la sorpresa, el llanto, sin necesidad de decir palabras, solo con la intención de que la persona se sienta acompañada, no se sienta sola. Frente a esto podríamos usar algunas palabras, algunas expresiones como estas, por ejemplo, no estás solo, recuerda las experiencias agradables que tuviste con la persona, en el caso de alguna pérdida, y estas también, ¿no? Que son potentes cuando alguien que está pasando un momento muy difícil las escucha. Por ejemplo, el comprendo cómo te estás sintiendo. Es normal que te sientas triste ante lo que está pasando. Puedes llorar si lo deseas. Nosotros que en algún momento hemos estado pasando por una situación difícil, el escuchar esto definitivamente nos ayuda, nos fortalece. Y también sí es nuestra responsabilidad el ir motivándolos, porque no es como una cultura implantada el visitar o buscar la ayuda psicológica frente a algo que nos esté pasando. Entonces ha llegado también el momento de educar en esa parte, darles orientaciones a los padres y decirles, mira, puedes recurrir a un psicólogo, llama a esta línea, y eso depende de qué es lo que en la región, en la UGEL se tenga a disposición. Ya les hemos compartido algunas líneas. También en Aprendo en Casa hay un bloque para docentes donde dice gestión de emociones y ciudadanía activa. Y hay diversas herramientas, recursos, líneas también que se sugieren para el trabajo en ante este tipo de situaciones. Eso, Alejandra, quería complementar. Perfecto. Muchísimas gracias, Milton. Creo que has tocado un tema bastante sensible. Veo por los comentarios también que tenemos muchos docentes que han tenido pérdidas muy cercanas, familias, seres queridos, ¿no? Queremos acompañarlos, que sepan que el equipo del ministerio, el equipo de la DIPOTS los acompaña y tenemos que seguir manteniendo los protocolos, manteniendo todos los cuidados en esta situación, en este contexto, ¿no? Tanto Mariana como Milton nos han mencionado varios temas, ¿no? Vinculados a lo socioemocional. Es importante entonces que nosotros podamos también brindar las herramientas, acompañar a nuestras familias en este contexto que se está viviendo, ¿no? Y desde el Ministerio les agradecemos mucho a todos los docentes por todo el esfuerzo que están haciendo. Continuando con ese webinar, vamos a ingresar al bloque número 3 y me gustaría que tanto Milton como Mariana nos puedan responder la pregunta
cómo apoyar a las familias. Nosotros estamos considerando que es importante generar una convivencia armoniosa, una convivencia donde se brinde mucho bienestar, donde haya mucha calidez, ¿no? Pero desde el rol del docente, ¿cómo es que pueden apoyar a las familias para que se generen este clima socioemocional positivo, de bienestar, de convivencia armoniosa? Mariana, si puedes, por favor, iniciar tu respuesta. Gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, quiero decir, lamento mucho que tengamos personas docentes que han perdido familiares, ¿no? Estamos viviendo una situación realmente inédita y muy triste. Y claro, tú me preguntas cómo se puede promover el bienestar. Hay maneras, ¿no? Y claro, eso no quita que igual va a haber tristeza, ¿no? Igual va a haber tristeza en la familia, sobre todo en las familias que han perdido un ser querido, y también ansiedad, frustración. Pero creo que la base del bienestar en una familia está la somos equipo. Yo creo que ahí Milton dio en como dicen, dio en el clavo la expresión esto, porque cuando somos equipo trabajamos por una meta y creo que la meta en este caso debe ser la armonía familiar, el bien común, el bien de la familia, sabiendo que, bueno, pueden haber situaciones que nos lleven a la tristeza, a la frustración, a la ansiedad, ¿no? Pero intentando que haya una convivencia armoniosa y que haya armonía en la familia dentro de lo posible. Algunas pautas que quiero dar para los docentes y que pueden también dárselas a los padres es algo que dijo Milton también hace un rato sobre reconocer y felicitar tanto los logros de los padres como de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, los consejos para los padres, ¿no? Felicitar a sus hijos por cosas pequeñitas, de repente, o que nos puedan parecer pequeñas, como me alegra cómo has ayudado a poner la mesa, o cómo te has despertado temprano, ¿no? O cómo de repente para un chico de primaria, cómo te has despertado tú solo, sin necesidad que yo lo tenga que hacer, estoy orgulloso de ti, o estoy orgulloso de cómo a pesar de que esta tarea no te salió, igual la has intentado, ¿no? O estoy muy orgulloso de cómo nos has ayudado a poner la mesa y a limpiar la mesa, etcétera, ¿no? El felicitar a las personas genera motivación, eleva la autoestima, eleva el autoconcepto de la persona. Algo que también mencionó Milton es felicitar a los padres, no solamente comunicarse con el padre cuando ocurre algo negativo, ¿no? Cuando de repente, no sé, el alumno se olvidó de entregar un trabajo o no mandó el trabajo por un problema tecnológico, no, sino de repente mandar un correo o un texto o una llamada y decirle, estoy muy orgulloso de cómo está apoyando a su hijo, o estoy muy orgulloso de cómo su hijo ha mejorado con el tema de la responsabilidad, etcétera. Yo creo que eso es algo que también los padres en este momento lo necesitan, ¿no? Creo que todos como personas, sobre todo en un momento como este, necesitamos ser reconocidos por nuestros logros, por más pequeños que sean. Creo que otra cosa importante es fomentar el diálogo y la comunicación en la familia. Parece mentira, pero con el día a día y ahora que los padres, o bueno, muchos de los padres se van a trabajar, algunos de repente todavía permanecerán trabajando desde casa, pero lo que quiero decir es que con las tareas diarias nos olvidamos de comunicarnos con las personas, con nuestros familiares, con las personas con las que vivimos. ¿No? Nos olvidamos, a veces los adolescentes también se enfrascan en su mundo, ¿no? Y a veces por estar tan, digamos, ocupados en el día a día, nos olvidamos de conversar, ¿no? Y creo que cuando hablamos de somos equipo, nuestra meta no solamente debe ser la convivencia armoniosa, sino que cómo nos queremos sentir, ¿no? Y evidentemente como seres humanos queremos sentir emociones placenteras, emociones no displacenteras, sino las placenteras, alegría, felicidad, calma, tranquilidad, ¿no? Serenidad, etcétera.
Entonces creo que es importante esa comunicación. De repente, no sé, 2 veces por semana, una pequeña reunión en familia, cómo te está yendo en el colegio, cómo nos estamos sintiendo, qué podemos hacer para sentirnos un poco mejor si no nos sentimos bien, etcétera, ¿no? Creo que también es muy importante fomentar la empatía. La empatía es crucial en las relaciones y también en las relaciones de familia, ¿no? La empatía conlleva relaciones positivas y creo que es importante fomentar la empatía no solamente en los padres y en los cuidadores, sino también en nuestros alumnos, desde los más pequeños hasta los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de repente si un día hablamos con un alumno, la empatía es poder ponerse en los pies del otro, pero no solamente, no de manera intelectual, sino con el, digamos, con el corazón, ¿no? Poder sentir compasión de una persona, poder ponerme en los pies de una persona que está sintiendo una emoción desagradable o que ha pasado por una experiencia desagradable y poder sentirme como esa persona y poder sentir compasión por esa persona. Entonces, de repente un día cuando yo hablo con un alumno, decirle, mira, ¿cómo crees que se siente tu papá cuando llega a la casa cansado después de haber estado trabajando todo el día y ve que tú no has hecho tu tarea, ¿no? O cómo crees que se siente tu mamá también que ha estado cansada, llega después del trabajo y ver que tú y tu hermano se han estado peleando, ¿no? Y ella tiene que entrar a tallar para resolver el problema. Entonces, de esa manera hacerles ver también a los alumnos y a los jóvenes y a los niños que ellos también pueden ayudar en la armonía. Cuando uno es empático, puede ayudar a que todo el grupo familiar se sienta mejor. Creo que es importante, así como, como nosotros como docentes en el aula, hay generalmente acuerdos o reglas del salón, ¿no? Levantar la mano, tratar a los demás con respeto, esto, no interrumpir, etcétera. ¿Qué pasa? Que las reglas y los acuerdos evitan que hayan problemas de conducta en el aula. Del mismo modo en una familia. Una familia es un sistema, es un grupo, ¿no? Claro, hay familias más pequeñas que otras y todas las familias son diferentes, pero generalmente por lo menos hay 2 personas. Y creo yo que es importante también ciertas pautas básicas de convivencia, de consideración, de respeto, ¿no? Por ejemplo, si hay solamente una computadora para que los hermanos no se estén peleando, no, que me toca a mí, que me toca a mí. No, de repente establecer un horario, un hermano la usa de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora la usa la otra persona, ¿no? O establecer responsabilidades. Tú te encargas de poner la mesa, tú te encargas de limpiar la mesa, etcétera, ¿no? Pautas y roles que tenga cada persona, ¿no? Y bueno, finalmente quiero ya terminar con mis recomendaciones, que creo que es muy importante también recomendarles, así como creo que ustedes como docentes deben establecer una red de soporte que pueden ser familiares, amigos y también sus propios colegas, que como les dije, están en una situación similar a la de ustedes. Creo que también es importante que orientar a las familias a que mantengan sus redes de soporte, ¿no? A veces son familiares, amigos o inclusive los vecinos que también se les tiene cerca, ¿no? Creo que eso es muy importante porque el ser humano es un animal social, entonces necesita el ser humano estar con otras personas y si bien de repente no podemos estar físicamente por el distanciamiento social, de repente sí lo podemos hacer a través de textos, a través de mensajes, por el teléfono, etcétera. Ese es básicamente mi aporte, Alejandra. Gracias, Mariana. Estoy segura, muy valioso todo lo que nos has mencionado. Muchas gracias por estas orientaciones que nos has dado para trabajar con las familias, ¿no? Por favor, Milton, quisiera nos puedas responder esta última pregunta para ya ingresar al bloque de preguntas de los participantes. Sí, el tema de abordar el bienestar en la familia y favorecer la convivencia viene del hecho desde que nosotros como docentes hemos ido identificando que algunas familias sí pueden estar adaptándose ya a este contexto o que van avanzando un poco más. Se han aprendido los protocolos, están siendo muy cuidadosos. Entonces, desde ahí, la importancia de seguir fortaleciendo a estas familias y a las otras, ayudarlas a transitar y respetando siempre los mismos.
el tema de la adaptación tiene que ver con experiencias anteriores nuestras. ¿Qué tipo de experiencias hemos tenido? ¿Cómo es que nos hemos construido como adultos? Entonces, eso tiene mucho que ver, eso influye bastante en el tiempo que nos pueda llevar la adaptación. Entonces, desde ahí, los docentes primero hay que aprender a reconocer cuáles o quiénes de nuestras familias todavía se encuentran de repente en esta fase del miedo, del terror, y que otras, algunas, tal vez ya están pasando a la fase del aprendizaje, que es justo donde les digo que, bueno, se están calmando, han aprendido, están identificando modos de cómo calmarse, de cómo regular sus emociones, están conversando mucho, se han aprendido los protocolos para el cuidado de la salud. Entonces, desde ahí, desde el rol en el que estamos, el ir promoviendo poco a poco, y nosotros mismos también, ¿no? Estábamos antes de la pandemia todos dispuestos a empezar el año escolar como otros años anteriores. Sin embargo, ocurrió la pandemia y todos ingresamos a la zona del terror, del miedo, porque es natural. Y seguramente podemos estar todavía ahí, pero no hay que desmerecer, no hay que quitar esa oportunidad de fortalecer a aquellos y fortalecernos también si es que ya estamos en esa zona del aprendizaje. Y desde ahí, desde esa identificación, nosotros los invitamos a que también alienten a las familias, a que también los motiven e insistan en el cuidado y el autocuidado. Es decir, no podemos bajar la guardia ante lo que está pasando. O sea, el hecho de que ya estamos saliendo y que de manera progresiva estamos yendo a trabajar, no debe implicar ya pasó, el ya pasó, ¿no? No bajar la guardia. No es necesario que usemos mascarilla. Sí es necesario cómo la estamos utilizando. No es suficiente, no es suficiente el tener el alcohol, el gel, sino cómo lo estamos usando, cómo estamos desinfectando los productos que compramos, cómo estamos relacionándonos con las personas cuando asistimos a algún centro comercial, quienes lo están haciendo. Entonces, eso todavía se requiere seguir fortaleciendo y todavía va a tener para mucho tiempo esto seguramente, ¿no? A la vez, así como estamos diciendo no bajes la guardia en el cuidado de la salud física, también no bajes la guardia en la salud emocional. Estamos todos vulnerados emocionalmente por lo que está pasando. Y es importante dar esa indicación, esa motivación a los padres de que somos ese complemento, ese equilibrio para estar bien entre lo físico y lo emocional. En ese sentido, hay que también alentar, ayudar a los padres de familia a que puedan identificar qué actividades pueden practicarlas en común y que sean recreativas, ¿no? Desde ahí puede ser, hemos estado muy pendientes cómo han estado compartiendo algunas familias a través de redes el tema de la celebración del 28 de julio. ¿No? Y hemos visto con mucho agrado cómo las familias se han organizado en casa, claro, producto de las actividades que ustedes docentes hacen, cómo han organizado los platos típicos, cómo han organizado las danzas, el canto. Hemos visto familias integradas y ese es el trabajo muy bueno que están haciendo los docentes, que están propiciando a los docentes. Hay que continuar en eso, ayudarlos a que puedan seguir encontrando otras actividades que como familia los recreen. Y ya en algunos webinars anteriores estábamos conversando que justo este tipo de recursos se llaman las anclas emocionales, ¿no? Un ancla emocional es un recurso que me ayuda a superar alguna situación abrumadora. Podemos recurrir al canto, al baile, o sencillamente sentarnos para contar alguna historia, algo que nos está pasando, alguna historia que pueda ser de algo que hemos leído, de algo que les pasó en el trabajo a los padres, a la madre de familia. También hay que dejar explícito, hay que orientar, hay que fortalecer el tema de la perseverancia. Que todos, si bien estamos así
de pie es porque estamos siendo perseverantes y eso es algo muy positivo. Finalmente, cuando se tenga que hacer algo en casa, siempre también hay que ir motivando el que la distribución de los roles, de las actividades, se tiene que hacer de forma equitativa, pero también de acuerdo a la posibilidad de cada miembro, ¿no? Y el seguir insistiendo en este tema de que la familia es un equipo, porque funciona orientado por una meta, hay objetivos en común, y que cada quien se sienta parte de. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Bueno, hemos abordado entonces en estos 3 bloques desde una mirada pedagógica y también desde una mirada del ámbito socioemocional, ¿no? En este momento nos han dado algunos consejos de manera práctica, cómo es que se puede convivir de manera armoniosa, cómo es que podemos volver el hogar un espacio de mayor tranquilidad, de poder manejar lo más que se pueda la incertidumbre, ¿no? Y bueno, ahora a continuación, tal como lo habíamos anunciado en un inicio, vamos a ingresar a nuestro bloque número 4 y vamos a seleccionar algunas preguntas que veo ya han estado colocando ustedes en los comentarios. La primera pregunta le voy a pedir a Mariana que pueda responderla. Es de Cris Aguilar, de la UGEL 3. Y nos dice, ¿qué estrategias prácticas puedo usar cuando tengo estudiantes que me dicen que están tristes o que tienen familiares con COVID, que tienen miedo de que sus padres de familia, cuando salen a trabajar, se contagien, ¿no? ¿Cómo es que el docente puede ayudar a gestionar estas emociones, Mariana? Si puedes activar tu audio, por favor. Disculpa, Alejandra, gracias. Sí, esa es una pregunta muy válida y que me imagino que a la cual se deben enfrentar muchos docentes hoy en día. Bueno, se sabe que lo emocional y el aprendizaje van de la mano y cuando una persona experimenta emociones muy intensas de ansiedad, de miedo, que puede llamarse terror o tristeza, el aprendizaje se ve, y no quisiera decir que no se va a dar, pero sí se ve de algún modo interferido, ¿no? Entonces, yo personalmente pienso que si ustedes tienen un alumno que está muy triste, definitivamente creo que en ese momento hay que concentrarse en el aspecto emocional. Hay que escuchar al alumno, dejarlo que se exprese, que el alumno encuentre en el profesor alguien con quien puede hablar. Expresarse es terapéutico, hablar es terapéutico, ¿no? Y que alguien pueda hacer una escucha empática, una escucha activa, una escucha sin juzgar, ¿no? Comentarios como, ah, bueno, no debió ir a la calle, no debió salir, no, sino una escucha, como digo, en la que no se juzgue, ¿no? Dependiendo también de la emoción, porque la tristeza es una cosa y la ansiedad es otra. Generalmente en la tristeza hay una pérdida, es cuando ya ocurrió, hay un duelo, hay una pérdida. La ansiedad es cuando una persona tiene una preocupación, ¿no? En el caso de la ansiedad también, en cualquiera de las dos emociones, que son emociones displacenteras, creo que debemos enfocarnos antes de enfocarnos en lo académico, en lo emocional, en escuchar, en tratar de buscar soluciones con la persona, en tratar de calmar la ansiedad, si se trata de la ansiedad, en tratar de calmar la ansiedad del alumno, del estudiante, ¿no? Y creo que, bueno, no creo, pero Milton de hecho conversó y creo que acá tú también podrías añadir un poco de información, Milton, cuando hablaste también de que hay un punto en el que hay un punto hasta que el cual el docente puede llegar, ¿no? O sea, si una persona, digamos, un niño o un joven, un adolescente, vemos que tiene una tristeza muy prolongada o muy intensa o una ansiedad que lo paraliza de tal manera que no puede funcionar el día a día,
creo que es momento de referirlo, como dijo Milton, a un profesional que esté entrenado, ¿no? Para este tipo de situaciones que ya escapan el ámbito docente. Pero mi recomendación para resumir es enfocarnos en esas emociones displacenteras, ¿no? No enfocarnos tanto en lo académico, porque es importante atacar el tema emocional, porque el aprendizaje no se va a poder dar de manera satisfactoria si es que no vamos primero a esta parte emocional. Muchas gracias, María. Tengo otra pregunta de Lamas. Esta vez, de Lamas nos pregunta Dalmit Vela. Y por favor, Milton, te voy a pedir, respondas a esta pregunta. ¿Qué hacer desde el rol docente cuando hay padres de familia que prefieren que sus hijos ya no continúen el año escolar? Sí, efectivamente, si nos damos cuenta, las condiciones actuales no son ideales para trabajar, ¿no? Para trabajar los docentes, los estudiantes. No son ideales, no son las más óptimas, no es como quisiéramos, no está así. Sin embargo, es importante que los estudiantes continúen aprendiendo. Hay que, desde el rol docente, nos corresponde el sensibilizar a los padres de familia acerca de las decisiones que están tomando. Porque alguien que decide descontinuar el año escolar de sus hijos está haciéndolo bajo una gran responsabilidad, ¿no? Muy aparte de que puede perder un año, muy aparte de eso, eso lo va a llevar al estudiante a que se pueda trazar en su desarrollo, hasta en su proyecto de vida, ¿no? Además, porque actualmente se cuentan con estrategias, con recursos, con la disponibilidad de los docentes de querer hacer el acompañamiento en las actividades. Estamos hablando siempre que partimos desde la flexibilidad y de atender al estudiante desde su característica peculiar. Entonces, ahí sí hay que seguir insistiendo en la sensibilización a los padres de familia acerca de la decisión que tomen. También considerar que un estudiante que pierda un año, que deje el año, también implica tener a un estudiante aislado, implica que se puede afectar en su autoestima, implica que eso va a influir también en la confianza hacia sí mismo en adelante, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, los docentes, tendríamos que ponerlo sobre la mesa cuando estemos frente a padres de familia que puedan llegar producto de repente la angustia, la desesperación, porque yo no creo que haya otro motivo que les lleve a tomar esas decisiones, el poder involucrarlos y finalmente también decirles que los estudiantes tienen derecho a recibir el servicio educativo, tienen derecho a la educación. No solo los docentes son los responsables de garantizarlo, sino también los padres de familia. Así es. Muchas gracias, Milton. Pues, vamos con una tercera pregunta, por favor, Mariana. Me gustaría le puedas responder desde San Martín a Armando Rengifo. Nos dice cómo trabajar con los padres de familia que son o muy exigentes o también demasiado permisivos. Sí, gracias Alejandra. Bueno, sí, efectivamente a veces nos tocan padres, efectivamente, que son exigentes, tal vez perfeccionistas, excesivamente, ¿no? Nos tocan de los extremos, digamos, ¿no? Bueno, pienso que en el caso de los padres exigentes, muchas veces el problema es que generan ansiedad en sus hijos, ¿no? Generan niños un poquito ansiosos porque ponen unas expectativas muy altas. Entonces, yo creo que en ese caso es importante hacerles ver a los padres que estamos en una situación anómala, estamos en una situación que no es la escolaridad común, estamos haciendo el colegio a distancia.
estamos en una pandemia, ¿no? Ninguno de nosotros ha vivido una pandemia, hace años, no sé, una pandemia. Entonces creo que es importante que como docentes, esos padres exigentes, hacerles ver que ya de por sí todos tenemos mucha carga. Los niños también tienen carga, los jóvenes también tienen carga, porque también pueden tener temor de que sus padres se salgan a la calle y se contagien, ¿no? También tienen carga porque no están aprendiendo directamente con el profesor en el aula y eso cambia las cosas. Están aprendiendo a través de una plataforma y claro, comunicándose con el profesor de vez en cuando, pero no es lo mismo, para nada es lo mismo. Entonces, creo que es importante hacerles ver a los padres que deben flexibilizarse, a esos padres que exigen en exceso. Creo que es importante, como dijo Milton, reconocer sus logros y también explicarles la importancia de que reconozcan los logros de sus hijos, por más pequeños que sean, porque ya bastante carga tenemos todos. Entonces, hacerles ver que si les exigen en exceso, pueden crear más, añadir más a su mochila, añadir más ansiedad, añadir más preocupación, ¿no? Eso por un lado. Y con el tema de los padres permisivos, es un poco lo opuesto, ¿no? Hay padres que sí, que la verdad, bueno, en mi experiencia yo veo a veces, ¿no? Que hay padres pues que no tienen rutinas, que definitivamente no hay ningún tipo de estructura en la casa, ningún tipo de horarios, ningún tipo de rutina, de nada, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos, al estar en un ambiente así, tampoco cumplen con lo que se les pide en el colegio. Entonces, creo que en ese caso más bien debe ser al revés, debe explicárseles a los padres que si bien estamos pasando por una situación muy difícil y que si bien las condiciones de la enseñanza han cambiado por el momento durante la pandemia, hay ciertas responsabilidades que deben tener los chicos. Que eso no es solamente un tema de cumplir con la tarea para mañana o para pasado mañana, sino es un tema de enseñar ciertos valores de vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema del compromiso. Entonces, si nosotros como padres somos excesivamente permisivos y dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran o no les inculcamos el tema de la responsabilidad, al final les estamos haciendo un daño. No se trata de cumplir la tarea para el viernes o de que entregue el trabajo, va más allá de eso. Se trata de inculcar, como digo, valores como la responsabilidad, el compromiso, la consideración, etcétera, ¿no? Creo yo que es el ideal, es llegar a un equilibrio en el que uno no se rigidice y sea excesivamente exigente, como tampoco permitir que el chico pues esté de vacaciones mientras dure la pandemia. Así es. Muchas gracias, Mariana. De todas maneras, los extremos nunca son buenos. Exacto. Y para ir terminando, porque ya lamentablemente nos gana un poco de tiempo, una última pregunta para Milton esta vez, de la UGEL 5, Genoveva Carguanambo, nos dice, ¿qué hacer cuando el estudiante se comunicaba por el celular, pero ahora el papá o la mamá, por motivo de que sale a trabajar, se lleva el celular? ¿Cómo se puede comunicar el docente con el estudiante? Sí, esta pregunta nos lleva también a ver otra diversidad de situaciones que puedan estar ocurriendo. Por ejemplo, el caso de estudiantes que puedan estar sin un cuidador, tal vez, ¿no? ¿Quién acompaña, quién hace ese trabajo? Entonces, frente a eso, lo que se puede hacer es que el docente se pone de acuerdo con los padres de familia para ver cuáles serían los mejores horarios para la comunicación. Si bien es cierto, en el día el estudiante no tiene acceso a un teléfono para poder presentar actividades o hacer consultas o recibir retroalimentación, importante tener en cuenta, claro, cuál sería ese horario en que sí se podría, de acuerdo a la disponibilidad del celular. También, de repente, el docente podría ir implementando algunas otras estrategias alternativas, por ejemplo, el enviar mensajes de audio para que cuando el padre regresa pueda el estudiante trabajar en lo que se le ha encargado. Recordemos que estamos trabajando de manera sincrónica, pero también asincrónica. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de dar la retroalimentación. Y por otro lado,
coincido con lo que Mariana decía anteriormente, el tema de la flexibilidad, ¿no? Los docentes, yo sé que están dando, para aquellos que pueden, la opción de presentar diariamente las actividades, las evidencias, bien, pero también hay flexibilidad para que presenten al siguiente día, ¿no? Lo importante es que generemos el hábito de que en una semana se pueda de repente tener la oportunidad de que nos hagan llegar esas evidencias los estudiantes. Y de todas maneras, frente a aquellos estudiantes que por ahora les está tocando estar solos de repente, también en esa visión, en esa mirada de hacer el seguimiento semanal, podríamos tal vez al cierre de la semana tener algo del avance de ello. Lo importante es el seguir motivándolos, el que estas situaciones que se van presentando no sean un obstáculo para que ellos puedan seguir avanzando. Alejandra, ¿podría añadir algo? Sí, sí, sí. Sí, sobre la flexibilidad, Milton, gracias. Hace un ratito me hicieron una pregunta sobre qué puedo hacer con un alumno que está muy triste y creo que me faltó decir lo de la flexibilidad, ¿no? Dije enfocarse en la parte emocional y flexibilizarse con lo académico, ¿no? De repente no rigidizarnos en que tiene que entregar el trabajo esta semana o tiene que hacer 20 ejercicios, de repente que haga 10. Creo que la flexibilidad en un momento como este es excesiva, es muy importante. Estamos viviendo una situación diferente. Entonces, hay que ser flexibles para adaptarnos a cada situación y caso en particular. Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias a los que nos acompañan. Voy a decirles algunas pequeñas ideas fuerzas para que se lleven para ir cerrando. En el bloque número 1 hemos visto esto de la organización de las tareas y nos ha mencionado la importancia de la comunicación entre docentes y padres de familia para conocer si existen nuevos interlocutores, si existen unos nuevos horarios, nuevos canales de comunicación, y para esto es importante que el docente pueda fijar metas semanales con los padres de familia, porque va a ser muy difícil que puedan tener poder hacer este monitoreo de forma tal vez diaria con el padre de familia, ¿no? Además, considerar que hay que aprender del error, ¿no? Lo que en el currículum se denomina el error constructivo, ¿no? Siempre podemos aprender de ello y felicitar los logros, por más pequeños que consideremos que son, tanto de los padres de familia como de los estudiantes. En el bloque número 2 hemos abordado más específicamente el tema socioemocional y nos ha mencionado Milton cuál es el límite también que debe tener el docente, ¿no? Que hay que trabajar de la mano, de manera conjunta, con psicólogos, indagar qué iniciativas tienen la DRE, tienen la UGEL, que sabemos que hay muchas en las distintas regiones del país. Es importante también que estemos alerta y que en los casos que sea necesario aplicar el protocolo de la RM 274-2020 del Ministerio de Educación vinculada a los casos de violencia con niños, niñas o adolescentes, ¿no? Además, quiero aprovechar este espacio para compartirles que tenemos una nueva plataforma en el Ministerio denominada Te Escucho Docente. En esta plataforma pueden encontrar información, tanto ustedes como docentes, los padres de familia. La dirección es autoayuda.minedu.gov.pe, ¿no? Es una plataforma que ha sacado el Ministerio enfocada para el tema socioemocional. Finalmente, en el bloque número 3, hemos visto cómo podemos ayudar a generar esta convivencia armoniosa, el docente con el padre de familia, trabajando en la comunicación, en la empatía, en la confianza, en las redes de soporte, pero sin dejar de lado también los protocolos tanto físicos y cuidarnos también en el aspecto emocional, ¿no? Aprovecho la oportunidad para mencionarles que todo lo que hemos comentado en este webinar se encuentran en las orientaciones para acompañar a niños, niñas y adolescentes de las familias que reinician labores fuera del hogar. Pueden encontrarlo en la plataforma de Aprendo en Casa. Estas orientaciones están ubicadas en las orientaciones generales para docentes, ¿no? De esta manera hemos llegado al final de nuestro webinar. Queremos agradecer a los invitados, a Milton Mendoza, a Mariana por acompañarnos en este espacio virtual. Te dejamos la palabra, por favor, Mariana, para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Quiero agradecer nuevamente al Ministerio por haberme brindado esa
esta oportunidad de poder ayudar a los profesores. En nombre de la Universidad Católica, como docente, también les doy las gracias. Ha sido un gusto estar aquí y quiero felicitar a los docentes porque la labor que realizan es una labor, una de las más trascendentales. Y bueno, felicitarlos y decirles nada más que vamos a salir de esto y hay que seguir adelante. Gracias, gracias Alejandra. Muchas gracias, Mariana. Por favor, Milton, tus palabras finales. Sí, gracias a todos, a todas quienes nos han acompañado. Reconocemos el trabajo que están realizando ustedes, docentes, y también el seguir entre todos, alentándonos desde donde estemos, para ir transitando poco a poco, de manera gradual, hacia esta zona de aprendizaje de la cual hoy día les compartimos, que vamos a también descubrir ahí algo interesante. Y es probarnos qué tan fuertes somos y qué tanto podemos seguir aportando en ese compromiso que tenemos de ser docentes. Ambos, muchas gracias a todos los docentes del país que nos han acompañado, padres de familia que también sé que están sintonizando en este momento, acompañarnos en este cuarto webinar del ciclo de webinars que está organizando la DIFOTS, denominado Fortalecimiento de las competencias socioemocionales docentes en el contexto de emergencia sanitaria. Finalmente, quiero recordarles que todos los webinars que realizamos los pueden encontrar aquí mismo en el Facebook de Perú Educa, pero también en la página web envivo.perueduca.pe. Ahí están los webinars pasados que ya hemos realizado y también este será colocado durante estos días. También les hago recordar el correo que dije en un inicio, difot016@minedu.gov.pe, para cualquier consulta adicional que tengan, porque en este espacio tal vez no nos ha alcanzado más el tiempo. Me despido, pero sin antes recordarles que por favor sigamos cumpliendo todos los protocolos, tenemos que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.